Bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades que Transforman, el podcast donde exploramos historias reales de jóvenes salvadoreños que con esfuerzo, valentía y mucha perseverancia logran cambiar el rumbo de sus vidas y la de su familia y su entorno. Esta mañana me da muchísimo gusto compartir con Luis Servando, Class 2020 Santa Ana Fulltime, quien es un claro ejemplo de esta perseverancia y deseo de superación que nosotros inculcamos mucho en el programa. Me da mucho gusto que estés acá, Luis. Yo lo conozco personalmente ya de hace un par de años y es sumamente importante que estés acá compartiendo nuestra historia. Un placer. La historia de Luis demuestra cómo el acompañamiento familiar, la lucha por los sueños y ese deseo de superación y trazarse ese camino para superar la adversidad, pues es posible siempre y cuando tengamos el compromiso y el esfuerzo para lograrlo. Bienvenido, Luis, nuevamente. Muchas gracias. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Me gustaría que primero, para iniciar y que te conozcan quienes nos están escuchando y viendo, nos cuentes sobre ti. Bueno, ya mencionaron mi nombre, soy Luis Servando, soy de la Clase 2020 de Oportunidades. Actualmente me encuentro estudiando la Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey, en México. Ya tengo 2 años de estar allá y pues sí, gracias a Dios más o menos ese es lo que estoy haciendo ahorita. Gracias, Luis. Y en ese momento que tuviste ese acercamiento con el programa Oportunidades, sabemos de que el programa fue para ti determinante y que te dio esa chispa, ¿verdad? Y ese deseo de aplicar a estas oportunidades fuera que era un sueño tuyo y que sabemos que tuviste 5 intentos de salir del país para estudiar fuera. No fue posible en ese momento. ¿Qué es lo que te llevó a ti a continuar esa lucha y cómo el programa te motivó a hacerlo? Sí, pues me acuerdo perfectamente, el primer acercamiento que tuve con el programa Oportunidades fue porque aquel entonces director de la sede de Santa Ana llegó al colegio donde yo estudiaba y pues nos dio una pequeña plática acerca de lo que era el programa Oportunidades y la verdad es que me llamó mucho la atención porque yo en ese momento estudiaba en la tarde, en el turno vespertino, y a mi mamá no le gustaba porque me despertaba un poquito más tarde de lo que a ella le agradaba y ese tipo de cosas. Digo, siempre hacía lo mío, pero ella siempre buscó como exigirme un poquito más porque ella sabía que yo podía dar un poquito más. Entonces cuando llegó el programa Oportunidades yo dije, pues aquí está la oportunidad que yo estaba buscando de pues hacer un poquito más de la exigencia propia que el colegio tenía. Y pues sí, ese fue el primer acercamiento. Recuerdo muy bien que en aquel entonces pues Oportunidades daba chances de estudiar afuera y fue mi primer acercamiento con una oportunidad real para estudiar fuera del país. Sí, justamente eso te iba a preguntar porque, bueno, contigo que hemos tenido varias oportunidades de conversar, tú siempre comentás que desde muy joven ese era tu sueño, sí, estudiar fuera, y a veces es raro encontrar jóvenes que a tan corta edad se proyecten los estudios fuera del país. ¿Por qué tú tenías ese sueño a tan corta edad? Quería buscar mejores oportunidades. Yo sé que la educación en El Salvador pues está creciendo y hay aquí universidades muy buenas, pero sé que afuera hay universidades más exigentes, universidades donde yo puedo aprender más, donde puedo crecer más como persona y a fin de cuentas eso era lo que yo quería, el poder experimentar más cosas que solo lo que aquí El Salvador me podría dar, que pues si hubiera tocado me hubiera quedado yo muy feliz, pero tuve la oportunidad, tuve el chance y era mi meta. Desde que estaba en 9º grado yo dije hacia allá es donde quiero ir. No tenía claro específicamente dónde, solo quería no aquí en El Salvador si la oportunidad se me daba. Y sabemos, Luis, también que tu papá y tu mamá han sido piezas claves para lograr tus sueños, que te han acompañado desde el día 1, que tú les dijiste, quiero entrar al programa, tu paso por la fase 1, luego en la universidad y ahora que exitosamente estás en esta beca en el Tecnológico de Monterrey. Nosotros como Oportunidades creemos firmemente en el acompañamiento de la familia. Sin duda, si la familia no se involucrara en la vida de nuestros jóvenes, pues sería muy difícil, no podemos caminar solos. Sí, claro. Para ti particularmente, ¿cómo ha sido este rol que han jugado tu papá y tu mamá? Uno de mis pilares de la vida, sin duda alguna, mi papá y mi mamá. Han estado ahí siempre, creo que mucha parte del por qué estoy donde estoy es porque ellos han estado conmigo, me han tomado de la mano en los momentos difíciles, me han apoyado. Pero algo que quiero resaltar mucho es que han exigido de mí mucho siempre. O sea, yo a veces dudo de mí y han sido ellos los que me han dicho, podés. Y desde el momento en el que tuve el acercamiento con Oportunidades, mi mamá me dijo, es lo que tenés que hacer porque es necesario que te exijas más. Y así, y me he exigido más y por eso es que he llegado a donde estoy, porque ellos siempre han estado exigiéndome, porque saben de lo que soy capaz, incluso cuando yo mismo dudo de mí,
pero también el cariño y el amor que en mi casa ha habido ha sido clave, sin duda alguna, porque eso me ha permitido a mí el crecer como persona, mucho más también. Claro, claro que sí, Luis, gracias por compartirlo. Como mamá, pues no dudo también de esa felicidad y orgullo que sienten tus papás por ti, y nosotros también, por supuesto. Sabemos que cuando tú estuviste en la fase 2, en la fase de estudios superiores, estudiaste en el ITCA, es decir, que tuviste que salir de Santa Ana a vivir a Santa Tecla, al ITCA, porque ahí iniciaste tú tu carrera técnica que te preparó, sin saberlo, ¿verdad?, para esta oportunidad que tenés ahora en el TEC de Monterrey. ¿Cómo crees que te preparó el haberte separado en ese momento de tu familia para irte al ITCA y estudiar ahí lejos de ellos? ¿Cómo te preparó para lo que estás viviendo ahora en el TEC? Mi experiencia en el ITCA, la verdad es que la agradezco mucho. En aquel momento, pues yo, como soy de la clase 2020, mi final de bachillerato fue en pandemia, entonces las oportunidades internacionales se habían cerrado mucho. Yo decidí no detenerme y dije, pues oportunidades me está dando el chance de seguir estudiando, voy a estudiar en el ITCA, el técnico en ingeniería mecatrónica. Lo hice así porque me daba el chance de estudiar y hacer prácticas en una empresa, y entonces fue un crecimiento exagerado. Yo en su momento no entendía por qué había pasado lo que pasó, y ahora que lo veo en retrospectiva veo que fue una experiencia que me ayudó a mí a crecer como persona y a prepararme, porque en aquel momento todavía dependía mucho de mi familia, todavía dependía mucho de mis papás, y el separarme de ellos un poquito me ayudó mucho a yo crecer como persona, a poder responder por mí mismo y a aprender hasta cierto punto a manejarme solo, digamos así. Siempre he estado acompañado, gracias a Dios, pero la sensación de estar lejos de casa es pesada, es difícil, y esta etapa en el ITCA me ayudó mucho. Creo que aprendí mucho académicamente porque pues saqué el técnico en ingeniería mecatrónica. Hasta cierto punto pues estoy viendo ahorita en el TEC mucho de lo que ya vi aquí en el ITCA, pero a fin de cuentas también crecí mucho yo como persona, como individuo, como adulto. Ya soy un adulto más funcional, pues aprendí a hacer mis cosas yo. Sí, totalmente. Como te decía, es una experiencia que te preparó para lo que venía, que no nos imaginábamos que era, ¿verdad? Que fueras el primer salvadoreño que obtiene esta beca de Líderes del Mañana. Con mucho orgullo lo compartimos, ¿verdad? Este gran logro que has tenido tú. Y sabemos que no fue fácil, Luis, que tú tuviste 5 intentos para llegar, en este caso al TEC, pero también a otras universidades. ¿Cómo perseverabas tú? ¿Dónde tenías ánimos tú para seguirlo intentando y luchando a pesar de haber recibido esos rechazos, pero que tú siempre continuabas? Sí, pues tener la meta clara en todo momento creo que fue lo que más me ayudó. Porque, pues sí, 5 intentos, 3 de intercambio a Estados Unidos, 1 a Canadá y 1 a España, y las 5 veces recibí un no, y tener un no por respuesta siempre es difícil porque no nos gusta. Son cosas que recibir un no es complicado. Pero pues tenía la meta clara, yo sabía qué era lo que quería hacer y hasta dónde quería llegar, y agradezco mucho al TEC de Monterrey que vio en mí el talento, vio en mí el potencial y confió en mí para darme esta beca. La verdad es que cuando apliqué y cuando hice todo el proceso no tenía pensado en ser el primero, yo quería ser uno. Yo quería que eso llegara, fuera el primero, fuera el 10º, ojalá no el último, pero pues sí, el chance se dio y lo agradezco mucho. Siempre es complicado el resistir, el ser resiliente cuando se siente que no se puede, porque es frustrante. Digo yo, después de la tercera vez que me dijeron no, porque luego cada vez que aplicaba era como de llegar a las últimas instancias y luego todo se caía porque no era aceptado, y esta sensación de decir, ¿qué me hace falta? ¿Qué más tengo que hacer? Digo, no es como que lo hiciera todo bien, pues, pero hacía mi esfuerzo, el que tenía que hacer. Y pues sí, es frustrante, pero al fin de cuentas, cada no me acercaba más al sí. ¿Y hubo algún momento, Luis, que pensaste rendirte? ¿Que pensaste ya no seguirlo intentando? Y bueno, tal vez decir, me quedo en El Salvador, tal vez es mi destino. ¿Lo pensaste en algún momento? Rendirme de cada etapa en la que he estado, por supuesto que en algún punto he tenido esta sensación. Hay momentos muy complicados, momentos de mucho estrés, momentos de mucha exigencia, pero nuevamente mis círculos de apoyo han estado ahí para recordarme que lo que estoy haciendo es muy grande, es muy importante y que es muy valioso. Sí, en algún momento llegué a plantearme la posibilidad, ya al estar finalizando el técnico, me llegué a plantear la posibilidad de decir, bueno, pues tocará en este momento continuar mis estudios aquí en El Salvador
Y sí, dejarlo quizás por un momento, pero la meta seguía ahí, esa espinita seguía ahí. Si no era para una carrera, una ingeniería, una licenciatura, una carrera de larga duración, iba a ser para una maestría, para un doctorado en el futuro, de alguna u otra forma iba a suceder. Yo estaba seguro de eso. Sí, Luis, y como nosotros, bueno, en el programa tú sabes mejor que nadie que es de alto rendimiento académico, ¿verdad? Sí. Es muy exigente, pero también trabajamos mucho el tema de la persona, ¿verdad? Que ustedes crezcan también como personas, como ciudadanos de El Salvador, como ciudadanos oportunidades. Contame el programa, ¿cómo te ayudó a descubrirte a ti mismo? Sí, la verdad es que si usted le pregunta a mi papá o a mi mamá cómo era yo antes y cómo soy ahora, que ellos van a decir que un punto de inflexión claro en mi vida ha sido el programa Oportunidades, justamente. Creo que algo que inculcó mucho y que es mucha parte de mí es la labor social, la labor comunitaria, el servir. Creo que es algo que forma mucho parte de mi vida actualmente, el ayudar. No digo yo que haga mucho, pero en mi casa colaboro en todo lo que pueda, en la universidad intento estar relacionado en ciertas actividades de labor social. Creo que eso es un llamado muy grande que yo tengo y que descubrí a partir del programa Oportunidades. Hay una frase en el juramento Oportunidades que a mí me gusta mucho, que es retribuir a la sociedad un poco de lo que me ha dado. Recibir. Sí, justo. Y entonces sí, ese llamado mucho creo que ha estado siempre en mí, pero Oportunidades como que me dio ese empujito de decir, puedes hacer un poquito más todavía ahí puedes actuar más. Entonces sí, creo que en esa Oportunidades me ayudó mucho a descubrirlo. Y ahora pensando en este camino que has recorrido para llegar al TEC y ganar esta beca, ¿verdad? Que es un camino sumamente difícil, ¿verdad? Y que requiere mucho esfuerzo. Contame cómo fue ese momento, ya me lo has contado varias veces, pero queremos que los demás lo conozcan. Sí. ¿Cómo fue ese momento cuando tú recibiste la noticia? Me acuerdo perfectamente que estaba en las instancias finales, o sea, ya según los resultados los entregaban a finales de mayo, y yo el 25 de mayo recibo un mensaje y me dicen, te vamos a citar para tal fecha. No, antes me dijeron, te vamos a citar para el 25 de mayo. Llega el 25 de mayo en la mañana y me dicen, ya no, fíjate que vamos a mover la fecha, te vamos a avisar. Pasaron un par de días y ya no me dijeron nada y yo dije, no puede ser. Ya no me van a decir nada, aquí terminó todo porque ya es, me acuerdo era 30 de mayo, ya no pasó nada. Y fue el 30, me dijeron, en la tarde queremos reunirnos contigo. Me habían dicho previamente que era la reunión más importante de todo el proceso. Hablé con mi asesora de becas y le dije, me dijeron esto, ¿sabe usted de qué trata? Porque no sé qué van a preguntar, qué va a hacer. Y bueno, resulta que me dijeron, necesitamos que esté tu papá y tu mamá contigo. Y bueno, ya con ellos me arreglé, yo estaba aquí en Santa Tecla, ellos vinieron. Aprovecharon para venir porque era el día del cumpleaños de mi papá. Entonces aprovechamos, me dijeron, vamos a estar en la reunión y luego vamos a comer. Perfecto. Estaba en la reunión, entré, habían 8 personas, yo dije, el comité de becas, quién sabe con qué me van a acribillar aquí de preguntas. Y ya, me preguntaron un par de cosas y todo bien. Recuerdo que me dijeron, te vamos a mandar un documento, quiero que lo leas para que estés consciente, en caso de que ya no continúes con el proceso, estés consciente de hasta dónde has llegado. Y ya me acuerdo perfectamente que la primera página del documento decía, Líderes del Mañana en convocatoria de la 10ª generación cerró con 27,000 solicitudes a nivel México y 300 y algo solicitudes a nivel Latinoamérica. Y ya eso era lo que decía. Y en la siguiente página era la carta donde me decían que había recibido la beca. Una emoción tremenda. Estaba en ese momento pues, conmigo en la reunión, estaba mi papá y mi mamá, pero mis hermanos estaban ahí a la par también viéndonos. Una emoción tremenda, la verdad es que incluso ahorita creo que todavía no me la termino de creer, pero pues sí, aquí estamos, una emoción muy grande. Mi mamá estaba llorando, mi papá estaba llorando, yo estaba llorando. En ese momento la emoción grande era, al fin se logró, después de tanto esfuerzo, después de tanta cosa, era como la culminación de la meta en aquel momento. Luego me di cuenta que no era el final, sino el inicio de una etapa mucho más grande, pero sí, esa fue muy, muy feliz ese momento, lo recuerdo con mucha alegría, sí. Sí, Luis, y sabemos que bueno, estás cumpliendo un sueño, sí, pero que los sueños también a veces traen consigo retos, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, contanos un reto que tú hayas tenido que enfrentar allá y sí, cómo lo has superado. Creo que el tema de la adaptación fue un poquito complicada en primer momento, tanto el aprender a estar solo sin mi familia, como el adaptarme al modelo educativo de la universidad. La verdad es que yo soy una persona muy sentimental, yo lloro con mucha facilidad, pero antes de irme como que no me había agarrado mucho. Recuerdo haber llegado al aeropuerto de Monterrey, haberme subido al transporte que había pedido, pedí un carrito y no había un microbús y me subí yo solo en el microbús. Ajá. Íbamos de camino y hasta ese momento yo dije, ya no hay vuelta atrás.
Estoy yo ahorita solo. Y fue una sensación difícil, pero pues luego, gracias a Dios, me he encontrado con muchas personas que me han apoyado mucho y la verdad es que el tener círculos de apoyo que estén ahí constantemente es de mucha ayuda, pero también el adaptarme al modelo educativo, porque el Tecnológico de Monterrey es una universidad sumamente exigente, de élite podría decir yo incluso, y recuerdo mucho mi primer semestre, llevé una materia de matemáticas. A mí siempre me dijeron que la matemática se me daba bien y al llegar allá resultó que para lo que ellos esperaban de mí, no. Entonces me sentí muy mal. Como mi confianza me golpeó porque yo decía, quizás no, voy a dar el ancho para estar aquí. Y luego nuevamente mi familia, mis amigos allá me dijeron, hey, dale, pues puedes, y me impulsaron a seguir. Al final, pues en la materia salí bien y pues sí, eso fue el reto más grande, la adaptación en general. El no sentirme quizás suficiente, pero al final darme cuenta de que eso no depende del entorno, sino depende de mí, el qué tanto voy a hacer y el qué tanto me voy a esforzar por conseguir lo que quiero, y pues sí, eso quizás fue lo más complicado. Bueno, saliste más que bien, ¿verdad? Porque tú no lo decís, pero te has mantenido con un mayor a 90 en todo el tiempo que has estado allá, entonces creo que sí es de reconocerte tu gran esfuerzo. Bueno, Luis, ya para ir cerrando, quisiéramos saber, luego de todo este trayecto, ¿verdad?, que has tenido, ¿qué le dirías a tu tú o a tu yo previo a entrar al programa y luego de ver todo este camino que has logrado, ¿verdad?, con tu esfuerzo nuevamente y con el acompañamiento de tu familia? ¿Qué le dijeras a ese yo antes de entrar al programa? Ok, que esté más presente. Creo yo que eso sería lo que le dijera. Porque en cuestión de esfuerzo, pues sí hay muchas cosas más que podría hacer. Sé que podría desvelarme más, sé que podría estresarme más, pero el estar más presente en el momento, el ser consciente de que lo que estoy viviendo en ese momento, en cada momento que he llevado desde entonces, no se va a repetir y que el tiempo no va a regresar, que tengo que disfrutar de lo que estoy haciendo, yo considero que eso es muy, muy importante. Porque al fin de cuentas son experiencias que nos forman, que luego las voy a recordar mucho, y el estar presente va a hacer que las recuerde con mucho más cariño. El disfrutar del proceso creo que es muy importante para mí ahora. Sí, eso le diría. Sí, gracias, Luis. Y contanos cómo te ves de aquí en 5 años, cuáles son tus sueños ahora, ya que estás cumpliendo ¿qué viene para Luis en un futuro? Todavía no lo sé. Ahorita estoy como en un limbo de pensar en qué toca para después, pero lo que sí sé es que quiero seguirme preparando, porque sé que a partir de las oportunidades que estoy teniendo puedo tener un impacto muy positivo en El Salvador, en mi comunidad, con las personas que conozco. Yo sé que puedo hacerlo, entonces tengo que seguirme preparando para poder ejercer un mejor impacto en El Salvador, preparándome académicamente, preparándome como persona. La verdad es que mi sueño actualmente es poder regresar y poder estar aquí y poder impulsar a muchos más jóvenes. En algún momento me dio la oportunidad de convivir con personas que ya estaban en la universidad, yo los veía y decía, yo quiero estar ahí en ese momento, y tengo la oportunidad ahora. Y quiero hacerlo, quiero, tanto jóvenes en oportunidades como en otro lado, quiero que vean en mí que si yo pude hacerlo, ellos pueden hacer eso y muchas cosas más. Creo que ese, a fin de cuentas, es mi llamado, es mi propósito, y es lo que me gustaría hacer de aquí en 5 años, impactar en la vida de muchas, muchas personas. Bueno, ya lo estás haciendo también, ¿verdad? Tú sos un becario nuestro que está muy presente en diferentes espacios que compartimos con los jóvenes, y de hecho, pues Luis ahorita está siendo mentor de otro joven Oportunidades que se acaba de ganar la beca también, el segundo salvadoreño que se acaba de ganar la beca Líder del Mañana, que va allá al TEC de Monterrey, a la sede donde estás tú, que va a estudiar la misma carrera. Entonces, aquí ya tenés también una oportunidad, ¿verdad?, palpable, cerca, inmediata, para seguir impactando vidas. Sí, claro. Gracias, Luis, por tu tiempo. Fue un gusto conversar contigo. Un placer. Bueno, gracias por sintonizar este podcast. Si quieren saber más de Luis, por favor nos lo hacen saber. Denle like, comenten, y siempre les escuchamos con mucho gusto. Feliz día.